Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Hoy nos hemos levantado con una noticia, una buena noticia. Parece que últimamente están llegando buenas noticias, sobre todo con el tema de las vacunas. Hoy nos ha sorprendido la vacuna de Moderna, una vacuna que tiene, según los científicos, según quien ha sacado esta vacuna, en torno al 95% de eficacia. Buena noticia, pues miren, en la farmacéutica Rovi, que está en San Sebastián de los Reyes, se va a producir la fabricación de esta vacuna. Otra ventaja que tiene esta vacuna, insisto, según lo que nos han contado, es que la forma de almacenamiento no es como la de Pfizer, que nos íbamos a menos 80 grados bajo cero. Esto simplemente entre 2 y menos 8 grados bajo, entre menos 2 y menos 8 grados centígrados se puede mantener perfectamente. Yo les digo una cosa, todos estamos ilusionados, todos estamos esperanzados, pero esto aún le queda mucho. Aunque tengamos las vacunas, aún le queda mucho. Y pese a las vacunas, las medidas nuestras, mascarillas, distancia, higiene, todavía son absolutamente vitales. Vamos a ver si poco a poco les podemos ir dando mejores noticias y dentro de poco esta vacuna será una realidad y estaremos todos vacunados y nos olvidaremos de este bicho, pero aún queda tiempo, aunque da tiempo, o sea, tengamos paciencia. Les digo, hoy va a ser un programa que les va a interesar mucho, Vamos a hablar de la fábrica de plástico de Riaza, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de autocares con autocares Bayo y muchas más cosas. Pero vamos a empezar con algo que a todos nos interesa mucho y es el empleo, que es algo que nos preocupa. La situación económica también está siendo, pues muy delicada y el encontrar un empleo es algo que nos interesa a todos. Y por eso tenemos a la Fundación Caja Rural de Segovia, que nos da una bolsa de trabajo todas las semanas, pero luego consulten en la página porque hay muchos más empleos de los que aquí vamos a contarles nosotros. Vicky, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal la bolsa de trabajo de hoy? Pues bien, la verdad es que está funcionando muy bien. Hay mucha gente que se conecta, hay muchos trabajos, muchas ofertas. Además, lo bueno que tiene es que no solamente se oferta trabajo, también está abierta la página a las empresas que están buscando gente. O sea, por un lado ofrecen trabajo, por otro lado mucha gente que lo demanda y la verdad es que está funcionando muy bien. Además, sobre todo, las ofertas son muy variadas. Pues entonces eso, hay mucho de todo. Y muy abundantes, justo sí. Reconocerlo. Entonces ya saben que tanto si quieren buscar un empleo como si quieren buscar empleados, pues aquí lo van a conseguir. Claro. ¿Qué tenemos esta semana? Pues mira, tenemos la empresa hortícola de Carbonero el Mayor, que busca un técnico en calidad alimentaria. Tenemos también a Semen Cardona Sociedad Limitada, necesita una persona para incorporación inmediata en su centro de inseminación porcina. La Residencia Europea de Gestión Residencial en Santa María la Real de Nieva también necesita un enfermero. Tenemos una empresa del sector logístico que busca persona responsable de un perfil empresarial. Lógicamente tiene que tener alta capacidad organizativa y de gestión y que quiera desempeñar su carrera profesional en el ámbito de la logística y almacén. Nos encontramos con una empresa sólida, con más de 40 años y en proceso de crecimiento, que busca un licenciado o grado en veterinaria para dirigir una explotación porcina en la provincia de Segovia y Valladolid. También, mira, esto es divertido, se necesitan actores de Papá Noel y Rey Mago para actuaciones a través de videoconferencia. Lógicamente se valora profesionalidad, manejo de las nuevas tecnologías, caracterización natural y empatía con los niños. Tenemos que adaptarnos a que, tenemos que disfrutar las Navidades como buenamente podamos, ¿no? Está claro, las Navidades están ahí y las vamos a pasar, va a ser diferente, pero bueno, se va a llevar. ¿Qué más tenemos? Necesitan un repartidor para importante centro logístico ubicado en Segovia, para el reparto de paquetería tanto en Segovia como en toda la provincia. La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Segovia necesita un enfermero especialista del trabajo. También nos encontramos con el Ayuntamiento de Segovia, que convoca 7 plazas de policía local. La Junta de Castilla y León, la Consejería de Sanidad, convoca una plaza de interinidad de médico en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia.
Y empresa de servicios integrales necesita enfermero o enfermera para su centro residencial en Carbonero el Mayor. Lógicamente, todas estas ofertas y más, como bien decías antes, las podemos encontrar en la página de segoviaempleo.com. Y poniéndose en contacto con ellos, pues llegan absolutamente a todo, en cualquier cosa que estén interesados. Lógicamente allí tienen todos los datos y todas las formas de contactar con ellos. Lo están viendo ustedes ahora mismo en imagen, que es segoviaempleo.com, la página de empleo de la Fundación Caja Rural de Segovia. Vicky, pues muchas gracias. Nada. De todas formas, ¿esto ahora está ya colgado o se va a colgar? Sí, No, ahora se lo mando a Ahora Claudia. además se colgará también en la página de Nordeste Radio, en la página de Facebook de Nordeste Radio, donde podrán también consultarlo. Decía que vamos a hablar de plásticos, y con quién mejor que con Plástico Riaza. Está aquí con nosotros su gerente, Juan Antonio Alcón. Muy buenos días, ¿cómo estás, Hola, Tony? buenos días. Arríbate un poquito al micrófono, porque si no... Sí, mucho mejor, mucho mejor. Y tenemos también a un personaje importantísimo en una cosa como tu fábrica, que es José de la Cruz, que es químico. Muy buenas. Hola, buenos días. Arrímate también un poquito al micro, Sí, porque sí, si no... buenos días. Sí, buenos días. Bueno, estamos hablando de una empresa que es auténtico referente nacional, y no le voy a decir ya a nivel local y a nivel autonómico. Plástico Riaza, ¿quién no lo conoce? Y la labor que hacen. ¿Qué labor hacéis realmente en Plástico Riaza? ¿Cómo recicláis? ¿Qué Pues hacéis? nosotros recibimos las materias primas de film, de botellería, de cualquier plástico industrial o desechable, lo recepcionamos en fábrica, lo vamos seleccionando y luego ya lleva un proceso de triaje. Luego ya lo lavamos, lo molemos, lo lavamos, lo secamos y lo fundimos por extrusores y hacemos granza para ya empezar otra vez a fabricar. Madre mía, o sea, que hacéis materia prima de los desechos, por así decirlo. Exactamente, correcto. Tenemos dos líneas principales de proceso, es la línea de proceso de polietileno de baja densidad, que es básicamente las bolsas que nosotros conocemos del supermercado, por ejemplo, que se llama FIL, que es polietileno de baja densidad, que es un tipo de plástico muy común. Y el otro tipo de plástico que reciclamos es polietileno de alta densidad. ¿Qué es? Que es botellería, Ajá. sobre todo botellas de detergente, botellas de lejía, ese tipo de plásticos que son también los plásticos se conocen como plásticos de gran consumo. Ajá. Que luego esos plásticos se quedan en lo que nosotros vemos que son bolitas. Exacto. Que son Claro, bolitas. que nuestro producto final es granza de polietileno, que son como lentejas, son lo que le llamamos granza o pellet de polietileno, que luego nuestros clientes vuelven a transformar para fabricar el material de partida u otro distinto. Yo supongo que, claro, evidentemente, cada 2x3 están saliendo plásticos y sustancias nuevas. Entonces, supongo que para vosotros el investigar cómo degradarlo, cómo procesarlo, cómo volver a convertirlo otra vez en algo útil, el tema de innovación será tremendo, claro. Sí, estamos innovando cada 2x3. La fábrica está a punto pero estamos renovando cada 2x3 en el tema ese. Nosotros estamos homologados por Ecoembes, porque Ecoembes en esta labor hace un trabajo impresionante. Recogen los materiales, los van separando y una vez que tal entramos en unas subastas y depende las necesidades que tenga cada uno, entra en subasta, compra o no compra. ¿De dónde tenéis vosotros la materia prima? O sea, por ejemplo, ¿dónde sacáis las botellas, el film, todo esto? ¿Cómo llega a vosotros? Pues de alguna forma nosotros, es basura, ¿no? Sí. Nosotros son de Ecoembes y luego materiales industriales que compramos aparte. A fabricantes que tienen desechos y bien a chatarreros que también que recogen plástico y demás, y todo eso nosotros según las necesidades que tengamos en la fábrica así actuamos. Y todo eso, claro, todo eso que serían desechos, que sería plástico contaminante, vosotros lo cogéis y lo convertís en materia prima. Digamos que nuestros principales proveedores son los que se llaman sistemas integrales de gestión de residuos, como es Ecoembes, o algún homólogo de Ecoembes en otros países, como por ejemplo Portugal, que también trabajamos con ellos. Entonces, partimos de esa compra a esas empresas y lo elaboramos en un proceso de varias etapas que ha descrito Tony anteriormente,
y confeccionamos el material terminado bajo unas especificaciones técnicas, claro. Nosotros tenemos que comprobar que cumple unas especificaciones antes de mandar el material al cliente. Cada vez... perdón, hay muchos tipos de plásticos. Nosotros, la gente no tenemos ni idea, Sí. pues como nosotros decimos plástico, para nosotros todo es plástico. Casi tantas como aplicaciones. No es lo mismo el plástico del ordenador como el plástico que está envolviendo el micrófono o el plástico de, no sé, de Sí, la- pero de- prácticamente todo es plástico. Todo es plástico, O- casi todo, y es derivado del Sí. petróleo. Y lo que pasa que dependiendo de la aplicación que vaya a tener, tiene un diseño. Ujú. Por ejemplo, los enchufes pues necesitan que sean que no se no Ignífugos. arden sí, ignífugos. El ordenador pues necesita igual que tenga unas características de que sea aislante a la electricidad, etcétera, ese tipo de plástico, que sea rígido. Las bolsas necesita que sean livianas, poco peso, que se adapten. En fin, Que sean resistentes. Sí, cada plástico depende de la aplicación que se le vaya a dar. Cada plástico al final tiene un proceso de reciclaje distinto. Hay plásticos que se llaman termoestables, que no se pueden reciclar vía mecánica, que es lo que nosotros hacemos, que hacemos lo que se llama R3, que es el reciclaje mecánico. Hay plásticos que no se puede, la única manera de reciclarlos es por reciclaje químico. Ujú. Hay que disolver otra vez el plástico, convertirlo en moléculas mucho más pequeñas y luego volver a hacer un proceso de polimerización Ujú. para generar ese plástico. O sea, yo ya hace tiempo, igual es una tontería, yo no sé, como me leo cosas y a veces me leo cada matraca de para qué las prisas. Una vez leí que existían algunas bacterias, o que podía producir bacterias que de alguna forma atacara a los plásticos, pudieran consumir los plásticos. A ver, hay mucho estudiado de ese tema, se conocen como bioplásticos. Estos bioplásticos están diseñados para minimizar el impacto medioambiental. ¿Cómo se hace? Bueno, pues se diseñan para que efectivamente unas bacterias específicas, bajo unos procesos de humedad controlados, sean capaces de alimentarse, o sea, de descomponer ese plástico sin que haya un impacto ambiental. ¿Vale? Esos son los bioplásticos. Pero en este momento estos bioplásticos sí que hay un gran mercado, porque ha tenido mucha publicidad, pero también tienen problemas medioambientales y también tienen sus problemas, pues tienen que ir a una planta de compostaje que esté adecuada para este tipo de bacterias, o con este tipo de bacterias. Yo lo comentábamos antes, y si os parece, lo comentábamos antes el tema de que hay cosas que no sé por qué se demonizan de una forma exagerada, y eso quizás sea el tema del plástico. Y lo comentábamos, yo no me imagino ahora mismo la vida sin plástico. ¿Qué sería de nosotros ahora mismo sin plástico? Pues contesta. Sí, bueno, yo decir que ahora mismo los plásticos, ahora plantear una sociedad sin plástico es retroceder más de 100 años en el desarrollo de la humanidad global. Eso está clarísimo. Pero incluso a nivel... Ahora mismo recurrimos a los plásticos, tienen muy mala publicidad, pero recurrimos a ellos cuando nos hace falta. Ahora estamos en una circunstancia de pandemia y nos hacen falta equipos de protección para los sanitarios, que todos ellos son de plástico. Mascarillas, que la mayoría son de plástico también. En fin, no es tan Porque malo no el olvidemos que plástico como muchos tejidos llevan también poliéster, no sé qué, Sí, que de la alguna mayoría. forma Muchos es de ellos plástico. son reciclados también. Claro, es plástico. O sea, que de alguna forma, yo lo comentábamos antes, tú fíjate la labor que hacéis vosotros, que ese plástico que podía ir a la naturaleza, que podía estropear el tema, vosotros lo cogéis y lo convertís para fabricar nuevamente plástico. Pero el plástico nos aporta muchísimas cosas y no contaminamos tanto con el plástico como se dice, sobre todo a nivel europeo. No, la verdad es que lo tienen muy bien controlado y cada vez más. Se está trabajando mucho para reciclar la mayoría de los plásticos. Nosotros en la factoría nuestra, en la fábrica, solemos reciclar al año unas 50.000 toneladas. 50.000 toneladas, Sí. qué barbaridad. 50.000 toneladas entre baja densidad, alta densidad y algo de polipropileno. 50.000 toneladas. Yo la verdad es que tengo toneladas. que reconocer que fui un día a visitarles, me estuvieron enseñando la fábrica y es un mundo, porque es totalmente desconocido, no te imaginas lo que puede haber allí, Claro. la maquinaria que tienen es impresionante. La verdad es que jamás me lo hubiera planteado. Se está hablando mucho de los plásticos biodegradables, etcétera, etcétera. Pero quizás sea más interesante el reciclaje
que esos otros plásticos biodegradables? Si el que reciclemos es realmente tan importante para poder producir más y polucionar menos. Y ahora mismo hay una cosa fundamental, que es que desde el punto de vista de investigación se está trabajando mucho en el ecodiseño. Las empresas que se dedican a fabricar el envase tienen una pauta importantísima para ellos, que es el ecodiseño, es decir, que el diseño o el envase final tenga un impacto ambiental lo menor posible. Entonces, eso que tiene que ver con, primero, disminuir el peso, que eso lo tienen muy en cuenta, y luego que sea reciclable, que el material sea reciclable. Luego, por otro lado, está el tema de la ley. Ahora, el año que viene, sabemos que va a haber una nueva ley de residuos y suelos, y en ella se va a contemplar, o ya se está hablando de que, vamos, a nivel mundial incluso, de un canon al plástico virgen. En España, en concreto, el borrador de la ley que hemos leído aporta un canon, obligan a las empresas que están produciendo materiales vírgenes, sus envases con materiales vírgenes, a un canon de 400 euros tonelada. Pues caramba, pues con un movimiento como vuestro. Pues va a provocar que las empresas vayan al consumo de reciclado. Eso sí que es interesante. Es interesante porque ahora los recicladores sí que estamos en el problema de que sí que tenemos mucha capacidad, pero luego hay que colocar el material reciclado en el mercado, porque también hay que decir a las empresas que tienen que consumir reciclado. O sea que hay gente que cuando va a comprar plástico, empresas que produzcan, pues yo que sé, botellas, lo que sea, van al plástico nuevo. ¿Por qué? O sea, ¿qué diferencia hay entre un plástico reciclado y un plástico nuevo, virgen? Como un plástico virgen, bueno, en el caso del contacto con alimentos, ahora mismo la ley obliga a que sea un plástico virgen. Porque en los materiales reciclados no podemos garantizar una trazabilidad del mismo, ¿vale? Entonces, en cuanto a contactos con alimentos, aunque esa ley en algunos materiales, ya como por ejemplo el PET, que es la botella de agua, ya está viendo algún cambio, ¿vale? Pero bueno, las empresas se van al material virgen porque para ellos es menos problemático. Los materiales reciclados, por su propio proceso, pues tienen algo de olor, no son materiales con unas características que cada lote vaya 100% exactamente igual, aunque se está trabajando mucho en homogenización de materiales, pero siempre hay alguna diferencia, ¿no? Sí, porque de alguna forma mezcláis dos botellas, me invento, claro, y aunque sea prácticamente lo mismo, pero hay alguna pequeña variable. Colores, el fabricante quiere que su marca y su estándar sea de un color exactamente igual. Por ejemplo, con materiales reciclados, como partimos de una inmensidad grandísima de colores, pues ajustar el color también es algo más complicado. Entonces, ese tipo de cosas hacen que las empresas, y luego que no tienen ningún beneficio, la empresa no tiene ningún beneficio a la hora de meter un material reciclado. Entonces dice, pues meto material virgen, evidentemente. Ahora, con la nueva ley, sí que va a haber esta diferencia que hablamos. ¿El precio del plástico reciclado y el plástico virgen es igual? ¿Es más barato uno, es más barato otro? Pero es más caro el virgen que el reciclado. Es más caro el virgen reciclado. Entonces ahora, como con la ley esta que ha estado hablando José, las petroquímicas están metiendo un porcentaje de reciclado para que ya no paguen el canon que les van a cobrar. Y además, para el fabricante, para él, el meter reciclado, pues tiene más ventas, más... No sé, como se lleva ahora más el reciclado... Sí. Normalmente cuando se hace un envase, me invento yo que se hace este envase y se ha hecho con envase reciclado. ¿Hay algo que lo distinga? ¿Hay algún logo o algo que diga realizado con plástico reciclado? En el tema de bolsas, bueno, cada objeto tiene su propia normativa, ¿vale? El tema de bolsas tiene una norma UNE y necesita un logotipo, y necesita también que se especifique claramente qué cantidad de reciclaje lleva. Eso está muy avanzado en el tema. ANAID, que es la Asociación Nacional de Transformadores de Plásticos, trabaja mucho en este tipo de cosas. En lo que conocemos nosotros, sobre todo el tema de bolsa de polietileno de baja densidad, sí que aparece un logotipo estandarizado para todos los fabricantes, donde aparece, por ejemplo, un 70-30, lleva un 70% de reciclado, 30% de material virgen. Sí, por ocasiones... Bueno, nosotros como consumidores, yo entiendo que lo que tenemos que hacer es demandar cada vez más envases reciclado, que sean con productos reciclados, aunque sean más caros, porque eso sí que repercute en que el impacto ambiental sea mucho menor. Y luego, por supuesto, saber reciclar, que decía Antonio al principio, saber que cuando yo
me tome ese agua, no lo puedo tirar en la carretera y... Hombre, dejarlo claro, porque sí. claro, por eso es un tema de Debe educación y depositar higiene. convenientemente en su lugar. Dices tú, saber reciclar. ¿Tú crees que sabemos reciclar? ¿Sabemos el plástico ponemos, que no ponemos? Hombre, cada vez más, la gente más. Yo, ahora no, con esto de la pandemia no tanto, pero a mí en otras campañas ha venido mucha gente de colegios, los niños, para que vean la fábrica, lo que se recicla, lo que se hace, y mentalizar a la gente lo que hay que reciclar. Eso es importante. Para no contaminar, ni mucho menos. Y los niños desde pequeños, el que vean las fábricas y tal, eso hace mucho. Sí, porque de alguna forma los motivas y además Claro, los motivas. Lo que decía antes es que es un mundo totalmente Es desconocido. que se quedan sorprendidos cuando Claro, van a la fábrica claro. y ven lo que hacen con una botella o con una bolsa y ves que salen otra vez granza para poder fabricar. Claro. Se quedan los niños y luego te hacen muchas preguntas. Además, Sí, para sí, ellos sí, les sí. viene muy bien. Oye, igual digo una tontería, seguro. Ahora está muy de moda y además está habiendo una utilidad tremenda en las impresoras 3D. ¿Se utiliza ese tipo de plásticos? Es que las impresoras 3D yo creo que tienen una poliamida, tienen un hilo que es el que se funde. Al fin y al cabo lo que tienen es una especie de extrusora pequeña, que es la que va confeccionando el diseño, pero principalmente es poliamida, es otro tipo de plástico distinto. Pero también así en bolitas, yo lo he visto así se en trae bolitas. granjas, Es lo mismo, para ¿no? Para transformar el plástico en un objeto necesitas partir de una granza o de un molido muy controlado, porque necesitas controlar el transporte del material hacia la máquina y tiene que ser en esta forma, en forma de molido, en forma de granulado pequeño. Fíjense, amigos, estamos con las vacunas. ¿Se imaginan ahora mismo si decidieran que no se iba a utilizar el plástico y no iba a haber vacuna, no iba a haber jeringuillas desechables? Sería un caos, ¿eh? Por cierto, fue un invento español, la jeringuilla desechable. Oye, te voy a hacer una pregunta. Yo sé que esto hace ya casi 50 años que montasteis aquí esta fábrica. Una Plástico Riaza que, caramba, insisto, lo decía antes, es un referente, es una industria que, por desgracia, aquí hay pocas. ¿Cómo se os ocurre hace 50 años decir, vamos a reciclar plástico? El fundador fue mi suegro. Mi suegro se dedicaba a la elaboración de tripa. Y como empezó la tripa sintética de plástico, pues él empezó a pensar que su negocio no tenía tanto negocio y ya pensó y empezó a reciclar plástico. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. ¿Qué tal con el COVID? ¿Cómo estamos pasando el COVID? ¿Está Pues afectando a la empresa? La verdad es que vamos muy bien, porque hemos cerrado el comedor que teníamos en común, en el vestuario se van cambiando, turnándose, tenemos los servicios, cada vez que se usan se limpian, tenemos mucho control para no contaminarnos. Hombre, tenemos que estar contentos, y ayer lo decíamos, Sí. aquí en Riaza estamos ahora muy limpios, Sí, la estamos verdad que sí. en verde y yo creo que eso de alguna forma, pues algo para felicitarnos todos nosotros, porque todos hemos contribuido a ello. ¿Tú has sufrido la crisis del COVID-19 de alguna forma a nivel económico, como se ha sufrido en todas las empresas, Hombre, o la sí, mayoría? se ha sufrido un poco porque todas las ventas que tenía yo, que iban abundantes, pues muchos han parado por el COVID, algunos han cerrado momentáneamente y entonces tengo mucho stock de material, de materia prima. Sí que me ha afectado en ese tema. ¿A dónde llegáis vosotros con vuestra distribución? ¿A toda España, incluso fuera, o cómo? Sí, nosotros llegamos a España y exportamos mucho también a Portugal. A Portugal. En otros momentos hemos exportado a China, a Turquía, a Francia, Italia, a Polonia, Mauritania. Caramba, pues debe ser complicado el tener esas relaciones comerciales y eso, bueno, es que son 500.000 toneladas al año. Sí. ¡Qué barbaridad! Eso en kilos es mucho, No, ¿eh? 50.000. 50.000 toneladas al año. Eso en kilos es mucho, ¿eh? Sí, son muchas toneladas. Vale. ¿Cómo ves esto del COVID? ¿Cómo veis esto del COVID y cómo veis el tema del desarrollo de la empresa y de los plásticos? La gente empieza a entender lo que es el plástico, los beneficios que tiene y el cómo tratarlo para que no nos perjudique. Sí, la verdad es que la gente cada vez entiende más de plástico, tiene por internet, por otras cosas, se informa más y está la gente más preparada. Y el tema del COVID tenemos que acostumbrarnos a convivir con ello, porque aunque saquen la vacuna,
Yo no pienso que sea de la noche a la mañana y todos curados, no. Esto es a base de machacar tiempos, años y años, no es tan fácil. No, esto no va a ser nada fácil, Sí. pero nada fácil. Ahora tú como químico, ¿qué crees? ¿Qué paso nos faltaría dar con el plástico para mejorarlo más? O para que fuera aún más útil para nosotros. Yo creo que la tendencia de la nueva ley va a ser importante, que haya concienciación por parte de los transformadores finales de que tienen que incorporar materiales reciclados. Eso es fundamental, fundamental, porque bueno, a nivel local, a nivel nuestro de producción, yo siempre lo digo, y hace unos años hicimos una auditoría de huella de carbono, es decir, nos miraron cuál es el impacto medioambiental que genera la transformación de 1 kilo de plástico reciclado, Es decir, se miró cuántas toneladas de CO2 se desprenden a la atmósfera en la transformación de 1 tonelada de polietileno de alta densidad, en concreto era, correcto. El alta densidad es el más gordo, el de botellería. Entonces, la conclusión del informe, porque se comparó, claro, con la cantidad de CO2 que se desprende a la atmósfera por el proceso de fabricación de 1 tonelada de plástico virgen. Se comparó lo que se emitía por reciclar, mediante el reciclaje, con respecto al virgen. Y la conclusión fue que el beneficio medioambiental era equivalente a una plantación de 3,3 millones de árboles al año, solamente en la transformación de polietileno de alta densidad para plásticos Riaza. Es increíble. solo para plástico Riaza. Solo en nuestras instalaciones de plástico Riaza. Madre mía, o sea, que interesa por todos lados. Claro, o sea, que de aquí hay que lanzar un mensaje de que reciclemos. Y con relación a la pregunta que me has hecho, pues, no sé, que cada vez la gente demande más, ¿no? El tema del uso de reciclado, porque es la salida y ya no podemos vivir sin plásticos, entonces lo que tenemos, pues hay que hacer un buen uso de ello, reciclando y incentivando que la gente consuma el reciclaje. Pero yo creo que había que fomentar, había que distinguir más lo que es un plástico reciclado o no, pues sinceramente, y te hablo yo como consumidor, no me entero. Tú ves algo que destaque, vas a comprar cualquier cosa, un juguete, lo que sea, y ponga realizado o hecho con plástico reciclado. Yo creo que sería interesante que eso se pusiera en el etiquetado para nosotros poder, porque en vez que ahora mismo no sabes realmente si un plástico está reciclado o no. Hombre, yo de alguna forma lo que sí que estoy viendo ahora con la charla que estáis teniendo es la desinformación absoluta que tenemos. Me refiero, eso tendrían que ayudar, lógicamente, los estados, los medios de comunicación, porque aparentemente lo que nos están vendiendo es que el plástico es nefasto. Y de alguna manera es que, primero, lo necesitamos, es vital. Y segundo, no tiene nada de malo, lógicamente, si se utiliza de una forma adecuada. Lo necesitamos para todo, pero claro, hay que reciclarlo, hay que saber lo que es, hay que saber para qué sirve, y además es que no podríamos vivir sin el plástico. Con lo cual, lo que hace falta es información. Porque el plástico está demonizado. Aunque realmente, dices, todo el mundo se cree que el plástico pues son las bolsitas de plástico, que parece ser que con eso vamos a salvar el planeta. Pero dices, claro, es que el plástico nos llega a todos los sitios, no solamente a las bolsas. Para prótesis, para válvulas en el corazón, está utilizando otro tipo de plástico, es que está utilizando para muchísimas cosas. Tú fíjate un movimiento... Claro, lo que decía, para ordenadores, todo. Un coche, si estudias un coche, la mayoría es todo plástico. La tendencia ahora de la utilización de nanoplásticos, de las tecnologías va a avanzar muchísimo. Y para hacer grandes cosas. Tú fíjate, ahí cuando te comentaba antes lo de las impresoras 3D, hay un grupo de gente que está haciendo con impresoras 3D, están haciendo prótesis para gente en África, no sé, que está necesitando una prótesis y no pueden conseguirlo, o es muy oneroso, o es muy caro, la gente lo está haciendo con plástico. Insisto, y válvulas en el corazón se está utilizando el plástico, o sea, el plástico es absolutamente vital. Lo que pasa es que hay que saber qué hacer, como hemos terminado con el plástico, y es reciclar y que nos expliquen bien cómo reciclar y que de alguna forma nos informen de qué plástico está reciclado. Y si este plástico está reciclado, caramba, pues si tengo un producto que es virgen y otro que es reciclado, pues me tiraré al reciclado, está claro. Yo te garantizo que si tuviéramos información sobre todo este tema, se duplicaría el reciclaje. Creo que sí. Porque muchas veces lo tiramos y dices, total, y oyes comentarios, bueno, es que luego no lo separan, es que no se sabe a dónde va, es que no se sabe para qué vale.
Si tuviéramos información, yo creo que todos, por puritito interés, reciclaríamos. Sí, está claro. Sí, pero nos cuesta Está muy claro. poco y los beneficios son tremendos. No, la Efectivamente. información que llega es la demonización de los Sí. plásticos. Esa es la información que llega, no llega otra. Además parece que todo el plástico son las bolsas que hay tiradas en el mar. Sí, exacto. Bueno, Y- ese y- problema existe y yo no, Claro. o sea, no negamos ese problema, que tendrán que solucionar de alguna manera, tendrán que recoger ese plástico y tal. Bueno, pero a también partir es- de ahora exacto. sí que hay que hacer una labor de concienciación para que eso no No, se dé. claro, No si, se dé estás por- si estás en la playa, no tirar la botella de agua al mar, Claro. coger cualquier cosa, limpiarlo, cuando vayas al campo, hay que limpiar lo que manches y luego a los contenedores. Eso Y sí. todo se recicla. Sí, bueno, y a nivel oficial lo que hablamos de la cantidad de basura que hay en el mar, lógicamente, pues igual que se recoge la basura en tierra, se tiene que recoger y, lógicamente, todo eso se podría reciclar. Que pongan en medio los gobiernos, que valen mucho Exactamente. dinero, pero igual que se gastan dinero en otras cosas, que Exactamente. se gasten en eso. Claro, Claro. que parece que toda la culpa es nuestra, está Sí, claro, sí, 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 que sí, nosotros podemos aportar mucho, pero bueno, tenemos una serie de gobiernos detrás que son ellos los que pueden orquestar Exactamente, toda los esa que historia. pueden tirar del carro, Claro, para que todo esto se solucione. Y luego también hay que ver dónde se contamina. O sea, aquí en Europa, por mucho que queramos contaminar, no podemos contaminar como están contaminando, lo estamos hablando antes, en la zona de Asia, donde viven 3 de cada 5 personas. Dentro de 20 años vivirán 4 de cada 5 personas que pueblan el mundo y que se contamina ahí el 80% de lo que se contamina en el mundo. Entonces, de alguna forma habría que controlar, porque de verdad, Sí. no quiero decir que esto se haga, pero que yo use una bolsa para ir a la compra, incluso que la tire en la basura normal, hombre, si no lo hago mejor. Pero la capacidad de contaminación que tenemos es muy limitada. Pues yo creo que aquí la gente, desde los gobiernos hasta nosotros, estamos todos muy concienciados con el tema del medio ambiente y con el tema de la contaminación y con el tema del reciclaje. Yo aquí prácticamente todos reciclamos, Sí, mejor, sí, sí, peor, sí. pero todos Sí. reciclamos y sabemos Sí. lo que es el reciclaje. Y cada vez más lo que comentabas tú antes, Juan Claro. Antonio, de las visitas de los niños Exactamente. a estos centros, dices, es que aprenden, se mentalizan, Se y son ellos los mentalizan. primeros que lo van a hacer. Exactamente. Pero claro, volvemos a lo mismo de antes, es información. Qué bonito lo de O sea, los niños, cómo forma el futuro. ¿Qué te dicen los niños cuando ven tu fábrica? Cuando Bueno, ven pues hay algunos que van un poco despistados porque los han llevado de excursión y están pensando en otras cosas, y hay otros niños que sí toman, fíjate esto, y te empiezan a hacer preguntas, luego ya se empiezan a animar todos, la mayoría, y te empiezan a preguntar, y esto de cómo sale, cómo entra, de qué manera, para qué se utiliza el plástico, qué se fabrica con ello. Empiezan a hacerte muchas preguntas los niños. Tienen que alucinar, son geniales. La verdad es que los, Sí, sí, los sí, chavales sí, sí, son, sí. son geniales. Además, seguro que te hacen alguna pregunta que te dejan clavado, como Que te diciendo, dejan- te yo dejan, te he jodido y ahora qué le digo Y yo. ahora, ¿qué le digo yo a este? ¿Cómo se lo digo? La verdad es que es verdad, sí. Qué perspectiva tienen. Oye, pues lo único que tengo que hacer es agradeceros. Primero que sigáis adelante con una fábrica que es tan importante económicamente para la comarca, y luego además que hagáis una labor que de alguna forma nos beneficia a todos, que es el reciclaje de 50.000 toneladas de plástico al año. Qué bien, qué Correcto. maravilla. Así Y es. cómo nació, con unas tripas de embutido, qué curioso. Exactamente, así fue. Qué curioso, qué curioso. Sí, 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 sí. Qué bonito. Oye, de verdad, pues muchísimas gracias, Juan Antonio Alcón, Tony, ha sido un placer el tenerte aquí. Espero que esta sea la primera de muchas veces y que vengan más veces por Cuando aquí a contarnos necesitéis, cosas. nos llamáis, aquí estamos para vuestra disposición. Pues lo haremos, muchísimas gracias. Gracias a Y- vosotros. Y José de la Cruz, muchísimas gracias, y te digo, cualquier cosa que ocurra, pues yo que sé, seguro que hay inventos en no sé qué, o normativas nuevas, cualquier historia, que seguro que estaremos encantados de que vengáis a contárnoslo. Muy bien, muchas gracias a Porque vosotros. falta nos hace estar al día en todo esto. Y tampoco estaría mal lanzando mensajes de que reciclemos, que el plástico es muy bueno, es beneficioso y solamente es malo si nosotros lo utilizamos mal. Tú fíjate a ver aquí en lugar de estos inventos que vamos a poner. Si no, Una preguntita antes de que se vaya, que quería hacer, que nos asustó mucho en su momento, y bueno, pues veo a la gente que cotillea. Se empezó a hablar con el tema de la demonización del plástico, de las botellas de plástico, lo dañinas que eran para el organismo, y que todas iban marcadas por detrás con una Sí, historia. con un triangulito, Realmente 2 o 3. está claro que hay diferentes tipos de plásticos y diferentes calidades, pero ¿realmente puede ser tan dañino una botella de plástico mala o como decían, el que se utilice varias veces o incluso el que se pueda guardar comida y luego se caliente? ¿Es tan dañino? No es tan dañino como
como se habló en su día, yo escuché la noticia también, porque había fenómenos de migración de partes de los plásticos. No, los envases están diseñados para soportar, en este caso, agua potable, y ese envase va a durar mucho tiempo sin que el envase tenga ningún tipo de problema para liberar migración de sustancias al agua. Eso está claro, está diseñado para eso. Sí que es verdad que si ese plástico se pone esa botella con el agua, se pone al sol un año y otro año y otro año. Sí, bueno, pero igual pasa con la ropa, igual pasa con los muebles. Y algo va a conferir al contenido, ¿no? Pero que no, que están estudiados para que eso no ocurra. Ahora, yo me acuerdo que además se pusieron de moda una serie de botellas de plástico con plástico especial y les hacían diseñitos para venderlas mejor, porque es que las otras es que eran de usar y tirar. Y dices, hombre, de alguna forma eso está provocando todo lo contrario a lo que queremos. O sea, cada vez hay más plástico y cada vez se tira más plástico. Y tampoco es eso. Está claro que todo se estropea y todo se degrada. En el momento que tú usas una botella y la usas 5 o 10 veces, lo que tú dices, la dejas al sol, la dejas en el coche, dices, bueno, pues se va deteriorando, lógicamente, y si tienes que tirarla. Pero no de abrir una botella, beber y tirarla corriendo porque te vas a infectar. No. Eso no es así. O sea, claro, es que las informaciones hay veces que en vez de ayudar, lo que provocan es más miedo que otra cosa. Más dudas. Claro. Pues para eso os tenemos a vosotros y os daremos la tabarra para hablar del plástico, que nos viene muy bien toda la información de buena, de verdad. Pues muchas gracias, Vicky, Ezequiel, gracias a vosotros, que gente como vosotras también, para transmitir todo esto que hemos hablado. Me parece muy bien la labor que estáis haciendo. Pues aquí y estamos aquí en Riaza. Y seguiremos. Ya llevamos un año, ¿eh? Sí. Un año y ahora sí, están pasando, no sé a vosotros si os pasa con el tema del COVID, no se os pasan las semanas muy deprisa. Demasiado Me deprisa. refiero, es Demasiado como deprisa. excesivamente Empieza monótono lunes, los días. Te das cuenta, ya es viernes, sábado, domingo. Ya viernes, es verdad. Además, como todos los días son iguales, pero tengamos confianza y esperanza que esto poco a poco lo iremos solucionando y podremos volver a abrazarnos y tomar cerveza juntos. Correcto. Y reírnos, que falta nos hace. Sí, la verdad es que sí. Tony y José, muchísimas gracias, de verdad. Gracias Un abrazo fuerte. Seguimos. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia.
¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución. 671 091 098. Bueno, pues hemos estado hablando de un tema tan interesante como son los plásticos y sobre todo hemos aprendido, o yo al menos he aprendido mucho de lo que es los plásticos y lo que los plásticos pueden beneficiarnos y de la labor tan maravillosa que hacen Plásticos Riaza. Caramba, 50.000 toneladas de plástico. Y vamos a hablar también de algo que afecta mucho al medio ambiente y del que también estamos muy preocupados, y es del tema de la energía. Y tenemos con nosotros, usted ya le conocen porque han estado aquí en nuestro programa, pero con cosas distintas. Es Ramón Villa. Don Ramón, muy buenas. Muy buenas, Ezequiel, y buenos días a todos tus oyentes. Qué placer saludarte. Bueno, Ramón es ingeniero técnico de minas, es exdecano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas, o sea que de lo que vamos a hablar sabe y mucho. Y nos va a sorprender con las cosas que nos va a contar. Primero te quería preguntar, el tema este de las energías, ahora mismo estamos hablando mucho de energías renovables, de energías limpias. ¿Qué ventaja, qué desventaja, qué nos proporcionan esas nuevas energías? Bueno, ya no tan nuevas. Bueno, Ezequiel, no las podemos llamar nuevas energías porque las energías renovables han existido a lo largo de los años. La primera energía renovable es la hidráulica. Tanto la energía eléctrica se produjo durante mucho tiempo a través de las centrales hidráulicas y no solo tenemos que remontarnos a hace unos pocos años, sino incluso en la época de los romanos se utilizaba la fuerza del agua para producir la energía necesaria para los molinos de grano e incluso las fraguas de metalúrgicas. Sí. Ha venido pues a partir de los años 90 el boom de la energía eólica y de la energía fotovoltaica o solar. Son unas nuevas energías, estas dos últimas, pero que tienen una serie de condicionantes. Ya veis, lo primero que me gustaría hablar es de la obsesión que hay en estos momentos por la descarbonización. Sí, efectivamente que sí, podemos hablar, y además es un tema que tú conoces perfectamente, que es todo lo que el tema de eliminar el carbón y lo que se ha hecho y la cantidad de gente que se ha quedado ahí plantada, pueblos enteros plantados con esta eliminación de la extracción del carbón. Pues sí, cuéntanos, que es un tema interesantísimo. Verás, Ezequiel, en Europa hay unos planteamientos sobre las energías a dos velocidades. Hay unos países como son Alemania y como son Polonia que apuestan por continuar con el carbón hasta el año 2038 por lo menos, y otras como son Francia que apuestan por las energías por la energía nuclear. Sí. Sin embargo, España ha decidido que lo que quiere hacer es eliminar todos los elementos de producción de energía a través de térmicas. Y lo que ha faltado ha sido un plan energético nacional adecuado que permita saber cómo vamos a producir la energía, que los empresarios sepan qué van a invertir, cómo lo van a invertir y en qué plazo de tiempo tienen que invertir para poder saber lo que van a producir y cómo lo van a producir. Y el consumidor deberíamos de saber lo que nos va a costar. Lo que en estos momentos nadie está diciendo, y nadie, me refiero desde el gobierno, es que las energías renovables son más caras. Claro. Y lo primero que el usuario debe ser consciente es si estamos dispuestos a pagar por una energía mucho más cara de la que estamos produciendo hasta ahora mismo. Pero la problemática no viene por ahí, la problemática viene porque existe en estos momentos la tecnología suficiente para evitar
lanzar a la atmósfera las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, esos gases que provocan cambio climático, en estos momentos ya hay la tecnología para poder capturarlos y evitar que vayan a la atmósfera, y además como sabido por todo el mundo, hay Noruega ya lo está haciendo, ¿no? ¿Perdón? Noruega no lo está haciendo ya algo. Sí. Noruega en sus explotaciones de petrolíferas del Mar del Norte, todas sus emisiones de CO2 procura enterrarlas. Aprovecha los propios yacimientos petrolíferos cuando agota un yacimiento petrolífero, cuando saca todo el gas y todo el carbón, y todo el petróleo que hay en él, inyectan ahí el CO2 capturado. Con lo que eso. Pero las térmicas, que son las contaminantes, las siderúrgicas, etcétera, pueden aplicar una serie de elementos filtrantes para capturar ese CO2 y para evitar que se lance a la atmósfera. Entonces, la realidad es que en España se ha desmantelado la industria del carbón, pero además de desmantelar la industria del carbón, se han desmantelado las térmicas que consumían carbón. Pero no solo eso, sino que concretamente en Gijón, en Asturias, se gastaron más de 300 millones de pesetas en una regasificadora, que es una industria que se ocupa de el gas viene en estado líquido desde Argelia o desde el país donde se compre, llegaría a esa regasificadora y el líquido lo convertiría en gas. Eso, la idea original era utilizar ese gas en las centrales térmicas de ciclo combinado, de tal manera que se pudiese utilizar el gas como combustible para las térmicas. Sí. Pero resulta que con esta decisión que ha tomado el gobierno, esas instalaciones han quedado obsoletas, incluso sin llegar a estrenarse. Te iba a hacer una pregunta, aunque desvío un poco el tema, pero es que lo oímos muchas veces y no sabemos si es cierto o no. Evidentemente España no quiere ni oír hablar, España, los gobiernos que han pasado por España no quieren ni hablar de la energía nuclear, pero se dice que sí es cierto que, por ejemplo, Francia, que ha apostado por la energía nuclear, se la estamos comprando luego nosotros a ello la energía que están produciendo. ¿Es cierto? Sí, es cierto. Además, no solo eso, hay algo que no se sabe y que a mí me parece muy grave. La energía térmica, es decir, la energía producida por combustibles fósiles, bien sea carbón, bien sea fuel procedente del petróleo, se está en Marruecos. Y España está importando la energía eléctrica de Marruecos. Por lo tanto, nosotros cerramos nuestras empresas y dejamos de producir una energía barata y se la estamos comprando a Marruecos, esa misma energía a un precio más caro, y encima en Marruecos es donde están contaminando, porque lógicamente no van a tener las mismas condiciones de medioambientales que la legislación y la normativa en España se aplica. Es un contrasentido, es decir, dejo de producir algo barato, lo compro en otro sitio más caro, pero sigue existiendo el problema de la contaminación, porque el problema de la contaminación es global. Si China, si India, si Brasil y si Estados Unidos no dejan de emitir gases de efecto invernadero, que son los productores del 80% de los gases de efecto invernadero, el esfuerzo del resto del mundo es nulo. Absurdo. No sirve para nada. Oye, aquí en España teníamos créanme amigos, si alguien sabe de minas, de energía, es Ramón Villa. Se me mueve hasta el micrófono. Oye, ¿no había un plan energético en el año 1986? No era en 1983. 83, joder, pues fíjate, más a mi favor me lo pones.
83. En 1983, con la llegada del gobierno de Felipe González, al cabo de un año, hicieron un plan energético nacional en donde definieron la dieta energética que se iba a llevar a cabo en España. Eso permitió a las empresas el invertir. Eso permitió a las empresas, tanto a las mineras como a las eléctricas, y tener una seguridad jurídica que iba a dar un marco adecuado. Pero es que desde entonces no se ha hecho ningún plan energético nacional, y ahora mismo lo que hay, no sabemos realmente hasta cuándo, porque nada más que hay que remitirse a lo que ocurrió con el gobierno de Mariano Rajoy, cuando en el 2012-2013 aproximadamente decidió suprimir todas las ayudas que había a un tipo determinado de energía renovable. Lo que se llamó el famoso impuesto al sol, ¿no? Sí, el impuesto al sol va aparte. Era una serie de inversores apostaron por un tipo de energías, como era la cogeneración, como eran las eólicas, como eran las fotovoltaicas, y en unas condiciones fiscales muy ventajosas. Llegó la crisis y el gobierno de Rajoy decidió que esas ayudas se quitaban. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que los inversores decidieron acudir a la justicia porque falló el principio de seguridad jurídica. De tal manera que al final la justicia, como es lógico, dio la razón a esos inversores, y el Estado español tuvo que pagar lo que quiso ahorrar, y además los costes de juicio y demás. Es decir, se debe de, mientras no sean capaces de determinar cuál es la dieta y cómo nos vamos a suministrar y cómo vamos a producir la energía, no tiene nada sentido, porque además las renovables son fantásticas. Yo te puedo garantizar que en estos momentos no hay mayor ecologista que los geólogos y los mineros, porque se ha establecido un marco de una concienciación adecuada para defender el medio ambiente. Ojo, siempre hay algún pirata que no se le puede considerar minero, porque lo que pretende no es la defensa del medio ambiente, como pretendemos otros muchos mineros. El problema aquí en España es precisamente el que las renovables, puede darse el caso de que no podamos producir con ellas. Me refiero, imaginemos una central hidroeléctrica. Depende del agua. El año que hay sequía, nos podemos encontrar, como ha ocurrido en muchas otras ocasiones, que hay que tirar de otro tipo de producción de electricidad, porque la hidráulica no es capaz de generar electricidad. Ocurre exactamente lo mismo con las eólicas. Las eólicas, esas gigantescas aspas, con su gran peso, con su gran inercia, resulta que a partir de una determinada velocidad del aire tienen que desacoplarse a través de los reductores correspondientes de la dinamo generadora, y no producen energía. Por lo tanto, en tiempos de tormentas, las aspas están girando, pero no están produciendo energía. Fotovoltaicas, imaginémonos la fotovoltaica me parece una solución muy interesante, ¿no? Sí, es interesante, pero es también otra energía renovable que está sujeta a los cambios meteorológicos. Claro. Recordemos hace unos años aquello que nos asustó tantísimo, aquel volcán de nombre impronunciable en Islandia, que estaba echando una cantidad de ceniza a la atmósfera enorme. Bueno, pues nos podemos encontrar con un fenómeno de ese estilo que impida que el sol llegue a las fotovoltaicas. Por lo tanto,
nos encontramos con que no podemos producir energía con sol. Con las fotovoltaicas. Entonces, hoy en día, que todo depende de la energía, resulta que no tenemos un colchón ni tenemos un mecanismo adecuado para absorber las puntas de demanda o las puntas de baja producción de energía por fenómenos naturales y ¿qué hacemos? Pero ¿cómo entiendes, por ejemplo, tú? Luego hablamos del tema del carbón, porque es un tema que hemos dejado un poco ahí, el tema de la mina del carbón. Pero antes, ¿cómo entiendes tú que, por ejemplo, en Alemania haya como 10, 20, 30 veces más instalaciones fotovoltaicas que aquí en España? Vamos a ver, es un tema de única y exclusivamente de llegar a tiempo a cualquiera de los diversos medios de producción. Aquí hemos llegado tarde. Es decir, no se ha diversificado. Y no se ha diversificado por eso que te digo, por la falta de un plan energético nacional que defina la dieta. La energía tenemos que producir tanto de este tipo y tanto de este tipo. Es más, mira, yo te puedo contar que ahora mismo en Chile están construyendo cuatro centrales térmicas. No son muy grandes, no recuerdo ahora mismo qué potencia tienen, que van a estar de repuesto. Único y exclusivamente entrarán en funcionamiento cuando la demanda lo exija. Chile es un país con una gran minería y en tiempos en los cuales hay una gran actividad, la producción de energía no es suficiente. Bueno, pues han decidido construir a lo largo del país esas cuatro centrales termoeléctricas. Van a ser de gasoil, para entrar cuando haga falta. Las energías renovables no son acumulables. Ningún tipo de energía es acumulable. Ese es un problema que tiene efectivamente las energías renovables, el tema de que no tenemos acumuladores todavía. No, es que no hay. No existen líneas de 150.000 voltios. No tienes depósitos en la energía. La energía tienes que ir produciéndola según la demanda que exista. Es decir, enganchas o no enganchas a la red eléctrica. Si hay mucha demanda, tienen que estar muchos productores enganchados, pero si hay poca demanda, tienen que desengancharse. Claro. Es un problema a mi modo de ver, más técnico que político. Oye, quien tiene que tomar las decisiones son los políticos, sí, pero claro, aconsejadas por personas que sepan. En España hay un gran experto en energía que ha estado desaprovechado, y que fue el secretario general del PSOE, el asturiano Felipe Fernández, en el itinerio entre Pedro Sánchez y cuando vuelve Pedro Sánchez, en ese tiempo, y hace falta que personas de ese conocimiento sean los que asesoren al político para que decida bien. Ahora mismo me parece un desastre en todos los aspectos, y primordialmente por el hecho de que no sabemos lo que nos va a costar la energía. Ese es el problema, que no sabemos. Bueno, seguiremos pagando nosotros como todo. Y que va a ser más cara. Sí, no, seguro. Oye, ten en cuenta que ahora mismo el recibo de la luz aquí en España es uno de los más caros de Europa, entre otras cosas porque está cargado con más impuestos que ninguno otro de Europa. ¿Qué te iba a decir? Sí. ¿Quieres que pasemos al tema del carbón? El tiempo va pasando. A ver, ¿por qué se ha producido el caos, el desastre por dejar de extraer carbón en las cuencas mineras de aquí de España, cuando es un tema que estaba previsto hacía años, pero no se ha hecho nada con ello? Bueno, verás, es un tema muy difícil, muy complicado, porque la Unión Europea fijó una serie de fechas para dejar de producir carbón y dejar de producir energía con el carbón.
Lo que pasa es que España decidió el adelantarlo todo. Hubo una pérdida de una serie de empresarios importantes en el sector del carbón, que eso llevó a que llegasen otra serie, un empresario en concreto, y que, bueno, no supo gestionar todo el tema de producción del carbón. España decidió decidió seguir por ese camino, cuando se podía haber plantado exactamente igual que se plantó Alemania, que se plantó Polonia. Es decir, nosotros en este momento no lo vamos a hacer, vamos a seguir así. Es básicamente el problema volvemos otra vez al político, que no toma las decisiones adecuadas. Han venido una gran cantidad de dinero de la Unión Europea para dejar la producción de carbón. ¿Y qué se ha hecho con ese dinero? Con ese dinero no se ha empleado bien. No se ha empleado bien porque han sido, si yo no recuerdo mal, la cifra es astronómica. Son 24.000 millones de euros. Joder. Es decir, si no me equivoco, 4 billones con B de pesetas. Uh-huh. Algo que vino de Europa y que no se empleó en adecuado. Había que haber creado un tejido industrial alternativo en las cuencas mineras. Uh-huh. Y el dinero, según fue llegando, se fue gastando en lo primero que se les ocurrió a quien estaba al frente de los ayuntamientos, de los sindicatos, y no se empleó realmente en proyectos industriales con garantía, porque lo que se tenía que haber gastado era en proyectos que realmente sirviesen para generar empleo. Uh-huh. Para asentar tejido industrial, para crear innovación, investigación y desarrollo en todas esas zonas. La verdad es que al final, como siempre, es que es una pena, ¿eh? El dinero se va por un lado, no sabemos cómo hacer con esta energía. Además, hablando de cosas tan importantes como es la energía, caramba, ¿cuántas empresas, Ramón, se van de aquí, de nuestro país, por culpa de los costes energéticos? Estamos viendo ahora varias. Muchas, porque ahora mismo hay un gran problema, en los grandes consumidores de electricidad. Uh-huh. Imaginemos una acería, una siderurgia de aluminio, una siderurgia de zinc, una planta robotizada de montaje de coches. La factura eléctrica es demencial. Si resulta que el coste de la energía para esas empresas es desorbitado, no les interesa estar aquí. Se van a otros sitios, que es así. Claro, que es un coste además fijo. Es que hay que buscar la manera de producir la energía de la forma más económica y más rentable. Uh-huh. Hay un gran futuro en una energía renovable que está en auténticos pañales, como es la mareomotriz. Ah, sí. Ya se están planteando en el Mar del Norte centrales mareomotrices. Es decir, son turbinas que están dentro del mar. Cuando las mareas suben funcionan de una manera, cuando las mareas bajan funcionan de otra manera. Ojo, podemos estar en el mismo caso que en el resto de los renovables. Cuando no hay suficiente fuerza mareomotriz, no produces energía. No, pero el tema, lo que decías tú, que muy fácil es tener energías renovables y además complementadas con otra serie de energías para que no tengamos ningún problema. Claro, es que es así. Es que además tú date cuenta de lo absurdo de todo este tema. España está en el medio de Francia y de Marruecos. Uh-huh. Marruecos está produciendo ahora mismo electricidad que España le está comprando y la está produciendo con combustibles fósiles. Por lo tanto, está provocando la expulsión a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Y al otro
otro lado tenemos a Francia, que Francia ahora mismo está en una moratoria y está en revisión de nucleares, pero el riesgo nuclear existe. Sí, claro, y claro. Los Pirineos no es una barrera que cuando venga una nube nuclear van a parar, ojo, no podemos pasar, que está la frontera con España y no podemos pasar al otro lado. Y exactamente lo mismo ocurre con Marruecos. Cuando venga esos vientos saharianos, nos van a traer para España todos los humos que se produzcan en Entonces estamos siendo más que nunca Quijotes en cuanto al tema energético. No ha habido, y vuelvo a insistir en lo que decía al principio, no ha habido un plan energético nacional desde el año 83. Por lo tanto, no se puede establecer la seguridad necesaria para producir y para consumir en un valor justo. Porque además es que ahora mismo es necesaria la energía para todo. Está claro. En fin, lo que sí es cierto es que hay que trabajar a medio y largo plazo y pensando en el bien común y no en las próximas elecciones. Ramón Villa, tendremos que seguir hablando más de esto, ¿eh? Porque es que encantado de estar contigo y con tus oyentes. Quiero matizar que estas son opiniones personales. Sí. Yo soy un experto en minería, en energía, lógicamente por el tema tangencial que corresponde. Pero mi especialidad realmente es la minería del carbón y Pues te voy a decir una noticia, te voy a dar una noticia que te va a alegrar. Dentro de poco vamos a entrevistar a Noemí Sabugal, que ha escrito un libro, Hijo del Carbón, tú lo conoces, y cuenta la historia sobre todo de su bisabuelo, que fue minero, y eso, una historia, va a ser una entrevista extraordinaria que seguro te gustará mucho. Tú ya conoces a Noemí y sabes que la obra merece la pena. Sí, ha hecho un libro soberbio en cuanto que analiza muy bien por qué se produce el fin del carbón. Uh-huh. Es indudable, independientemente de que hace una historia pormenorizada de todo lo que se refiere a la épica minera y a la historia de la minería durante 100 años, se remonta aproximadamente, y además a Noemí tengo que reconocerle que acierta en el análisis. Disfrutaréis muchos días, escucharé lógicamente tu entrevista con ella y disfrutaré, de verdad que... Pues la escucharemos en breve. Amigo Ramón Villa, ha sido auténtico placer estar contigo como siempre. Gracias por ilustrarnos. Es un placer estar contigo y con tus oyentes y sabéis dónde me tenéis. Muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo fuerte. Hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Seguimos, amigos. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia.
Ya estamos, es que estamos esperando a conectar, Hola, perdonen Yolanda. un momentito. Te pongo ya. Venga, Está con te pongo nosotros, ya. viene Yolanda. Vale. Bueno, estos son los problemas. Tú tenías que comentar una noticia, pero la comentas luego. Venga, vale, la comento Porque ahora luego. vamos a hablar de transporte, vamos a hablar de con autocares Bayo, vamos a hablar con Yolanda Bayo. Yolanda, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy liada. Pues, hombre, no me faltan cosas que estamos aprovechando ahora que no hay trabajo, pues un poco a poner al día la empresa de digitalización, de programas, bueno, pues poner al día la empresa, ya que no tenemos trabajo de una cosa, pues trabajamos en otra. Pues nos lo inventamos. ¿Ves que va a cambiar algo? ¿Ves que hay una perspectiva de ayuda, de intención por parte de la Junta, o ves que todo va a seguir igual? El otro día anunció el presidente de que iban a meter para las empresas un dinero importante. Bueno, pero pues, ahí se quedó, no sé. Lo que yo he visto, en ningún momento se dedica algo de esas subvenciones a las empresas de transporte de viajeros por carretera. No nos están haciendo caso por ninguna parte, evidentemente. Yo entiendo que a la hostelería se le ayude por el momento complicado que está pasando, porque son muchos y vive mucha gente de la hostelería, pero ya te digo que nosotros tenemos unos gastos mucho más impresionantes, más fuertes que simplemente con los impuestos y con las cuotas de los leasing de los préstamos, y aquí nos hemos olvidado de la mano de Dios. Hola, buenos días, Yolanda, perdona. Bueno. Hola, buenas, Yolanda, que no te he dicho nada. Hola, Vicky. La verdad es que es una pena porque hay muchísimos sectores que están totalmente abandonados. Realmente dices, bueno, la hostelería canta mucho porque nos gusta a todos, porque nos afecta un poquito a todos, pero hay mil empresas como vosotros que no se tienen en cuenta el tema de los costes y los gastos que tenéis, porque es imposible remontar eso. Y sobre todo, Vicky, el problema que yo veo es que con estas limitaciones que nos recluyen a los que estamos bien y que no podemos salir, los que estamos bien, y que en vez de hacer test masivos que realmente detectes dónde está la población que está contagiada, pues nos están destruyendo la economía, no nos dejan actuar. Entonces, que se dediquen a escuchar a los médicos y que se dejen de hacer políticas, y que los médicos están diciendo que la solución son los test masivos para ir por delante del virus. Hombre, entonces, si no tenemos vacuna, me parece muy bien que esta sea la única solución, pero por lo menos no nos metáis en casa, no cerréis nuestros negocios y no nos asfixiéis económicamente. Y además porque que están asfixiando económicamente a las personas con salario y a las pequeñas empresas que no podemos aguantar. Sí, porque de alguna forma Se solucionaría con test, que se organizasen los ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, gobierno, que de una puta vez ¿Por qué tenemos tantas administraciones? Pues, jodín, que destinen un presupuesto para los colegios, las entradas de los colegios. Pues todos los lunes se hacen test masivos al alumnado. Sí. ¿Tan difícil es? Sí, no es difícil, pero es tomar medidas, es tomárselo en serio y, como bien decías antes, dejar de hacer política. No, y además otra cosa, que es que eso les costaría un dinero y además una organización, y no están dispuestos a ninguna, tampoco Pero se van a poner a trabajar. Va a costar porque miles de empresas como las nuestras van a dejar de cotizar y van a dejar de pagar impuestos porque no vamos a llegar al año que viene. Entonces, es que ya te digo que les va a salir más caro lo que están haciendo, que no saben mirar a largo plazo, están mirando el corto plazo y nos están matando, y no se dan cuenta que la máquina de hacer dinero de los presupuestos de las administraciones públicas se va a parar, porque hay miles de empresas pequeñas que no poder pagar a las administraciones. Además que sin lo privado no existe lo público, eso está claro. Lo que pasa es que yo sí estoy viendo que hay una incapacidad importante para organizar cualquier cosa. Tú fíjate el rollo de las cifras, si es que no se ponen de acuerdo ni siquiera en las cifras de contagios, de camas, cada uno dice una cosa. Yo veo una incapacidad tremenda y un descontrol absoluto a nivel nacional, en todos lados. Sí, en todos los lados. Es que mi pregunta es, ¿por qué no copian lo que ha ido bien? Claro. Porque en marzo
yo entiendo que nadie sabía nada, que todo nos pilló de golpe, que todo nos pilló por sorpresa, que se podía haber hecho más, se podía haber hecho menos, no lo sé. Pero ostras, que ya llevamos muchos meses, que ya sabemos lo que funciona y lo que no funciona. Es que realmente lo que funciona es ir por delante del virus. Exactamente, y se sabe cómo. Y realmente confinar a quien tiene el virus. Sí, la verdad es que sí. Y, para que no contagie a personas sanas. hombre, una cosa que oí el otro día por primera vez, y era tomarse en serio el tema de los asintomáticos que sí contagian. Hombre, claro. Y realmente Claro. entre los asintomáticos tenemos a los niños y tenemos los colegios, por ejemplo. Claro, efectivamente. Y este cribado masivo que se ha hecho en Aranda de Duero con los test, esto es, hablaba el gerente del hospital y decía, es que esto es una maravilla, es que vamos por delante del virus. Claro. Estas 40 personas que hemos detectado que tienen que tienen coronavirus, Sí. a todos por lo menos. Además se rastrea a esas personas y evidentemente... Entonces, son a 100 personas mínimo que nos hemos evitado. Sí, sí, la verdad es que sí. Entonces, ¿por qué no hacemos esto en vez de cerrar los negocios, los restaurantes? Pues no sé, porque por la zona del nordeste de Segovia yo creo que vamos bastante bien. El otro día salía en nuestra zona en verde. ¿Por qué no pueden abrir nuestros restaurantes? Con todas las medidas que se han aplicado hasta ahora y que les están arruinando y que no pueden ni servir. Ni un café. Es de verdad tan absurdo y tan de político. Pero es que para eso, Yolanda, hay que trabajar, hay que tomárselo en serio y ser ágiles. Primero, pedir ayuda, lógicamente, a los que saben. Y segundo, según se van viendo los resultados, ir moviéndose, no esperar 15 días. Ahora mismo no hace falta esperar 15 días, por lo menos en este entorno. Si está limpio, vamos a seguir funcionando. Y, lógicamente, vamos a hacer test para la gente que se está moviendo y tenerlos controlados, nada más. Exactamente. Sí, es muy sencillo, pero hay que tomárselo en serio y quererlo hacer, claro. El gasto sería ese, los test, que Nada yo más. lo que digo, vamos a ver, si es que las empresas, si tenemos que hacer determinados test, incluso estaríamos encantados de hacerlo, pero que nos dejaran trabajar. Hombre, claro. Sí, es que Hombre, claro. necesitamos ¿Sabes? trabajar. Que para algo pagamos las mutuas, para algo pagamos todo lo que pagamos y toda la seguridad social que pagamos y todo lo que nuestros personal pagan, ¿vale? Para poder seguir nuestra actividad económica. Sí, de la que tenemos que comer. Es que tenemos que comer, es que es así de fácil. Tenemos que comer. Oye, por cierto, hablando de comer, ¿cómo lleva la encuesta del transporte a la demanda? ¿Perdón? La encuesta del transporte a la demanda. Vale, sí que me vinieron muchos datos, sobre todo, pues lo que pasa es que tengo que hacer ahora otra más puntual, más exacta. Vale. Entonces, bueno, todavía estoy trabajando en ello. Pues nos la tienes que mandar en cuanto tenga la siguiente para moverlo, porque es algo, ¿verdad? Es algo que necesitamos todos. Por un lado, tú necesitas que la gente se mueva y nosotros necesitamos movernos, porque tampoco nos podemos mover. Si es que aquí hay una marranada de transporte también, si es que necesitamos servicios. Hombre, el otro día estaban diciendo de que sí que hay gente que se está planteando el venirse a vivir por aquí, pero que se echa para atrás, por un lado por el tema de la sanidad y por otro lado por los transportes. Porque el tema tecnológico, bueno, parece que de alguna manera va funcionando, pero los transportes tenemos la mitad, no tenemos nada. No nos podemos desplazar. Es una pena. Mira, ayer me hacía una entrevista para un diario por el tema de los transportes, en la situación por la que estamos, porque bueno, pues hay empresas como Alsa o como las que tienen transporte regular, es decir, las que tienen las líneas, las que como por ejemplo la de Segovia, que la tiene el INECAR o Gala Álvarez. Vale, pues estas empresas han sido subvencionadas por la Junta o por el Gobierno por tener líneas regulares, ¿vale? Que son concesiones de las administraciones. Vale, y estas empresas pueden hacer un discrecional, una excursión, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, no puedo hacer una ruta regular de Riaza a Segovia. Es la leche. Además me comentabas que... ¿No puedes? No lo puedo poner a la venta, o plaza a plaza, ¿vale? Me lo tiene
lo tendría que hacer a través de una agencia con un precio superior, pero yo como empresa de autocares, ¿vale?, no puedo vender usuario a usuario. Pero eso en una línea en líneas concretas que tengan ellos la exclusiva. Claro, ellos tienen la exclusiva de esa concesión. Ajá. Yo no puedo poner un autobús que haga el mismo itinerario que él. En cambio, él sí que puede hacer el mismo discrecional que yo. Es alucinante. Eso Y no luego debería ser además, así. con independencia de que den servicio o no, porque aquí estamos viendo, con la excusa del COVID se está reduciendo muchísimo el servicio y probablemente sigan cobrando lo mismo. El otro día hablábamos que estas líneas, esta línea de servicio discrecional, de alguna forma se consiguen a concurso y que hay muchas de ellas que hace años que no hay concurso. Efectivamente. Son regular, no discrecional. Vale, pero me he equivocado, disculpa. Todas estas líneas que tienen un horario fijo, un itinerario fijo y un calendario fijo, es decir, los mismos días, a las mismas y la misma ruta, son concesiones que se dieron desde Franco, por ejemplo, de mi padre, por ejemplo, la tiene, lo de transportar de banda de Riaza, lo tiene desde ¿vale? Te has ido, no lo hemos ido, te has cortado justo cuando has dicho desde y te has cortado. Que tu padre lo tiene desde... Desde que existe. Ah, vale. Desde que existe esta ruta, ¿vale? Nosotros tenemos la concesión de Alconada de Madrero, Fresno de Cantespino a Riaza, ¿vale? Claro, nosotros tenemos una ruta. Linecar, por ejemplo, tiene el 50% o el 90% de las rutas de Segovia. Él las ha ido comprando a otras empresas, pero estas rutas, estas líneas regulares no salen a concurso, ¿vale? Por ejemplo, la de AISA del Burgo de Osma a Madrid, ¿vale? Esto era una concesión que tenía Navarro, luego se pasó a Continental o al revés. O sea, que se lo venden entre ellos. Entonces, esto llevaba, y hace como cosa de 5 años salió a concurso, ¿vale? Después de estar 20 años sin salir a concurso, 30 o 40, no lo sé, salió a concurso y lo ganó AISA. Sí, pero encima no cumple las historias. Bueno, termina y ahora te pregunto una cosa. Sí, el problema de todo esto es que es una concesión a nivel nacional porque pasa por 2 autonomías y 3 provincias. Entonces es una concesión del Ministerio. El Ministerio lo sacó a concurso con un precio y con una forma de realizar el servicio. Y entonces la oferta económica que mejor valorada fue la de AISA y por eso se lo llevó a AISA. Sí, pero luego uno de los problemas que ha habido, y eso lo estuvimos comentando un día con Sor Rural Ayón, hablando del problema del transporte, es que con el tema del COVID habían quitado líneas, habían cambiado líneas, porque habían mezclado una línea con otra, entonces lo que conseguían era dar la mitad de servicio. Y cuando empezó el problema con Aranda, para que no pasara por Aranda, pues entonces quitaban otro transporte más. Pero claro, se supone que ellos tienen una exclusiva para dar una serie de líneas y tienen que dar esos servicios. Por lo menos tienen que cumplir. Por supuesto. Y eso es lo que no han hecho. O sea, han quitado más autocares, más horarios. Es que nunca han cumplido con lo que tenían. Claro, pero bueno, se supone que eso tiene que haber una responsabilidad ahí. Sí. Tendría que haber alguien que controle esas cosas. El único responsable es el Ministerio. Y las administraciones de los ayuntamientos son los que deberían de exigir al Ministerio, claro, que se realice en tiempo y forma como se le ha adjudicado el contrato. Claro, porque es yo, que... por ejemplo, concursé en ese concurso, ¿vale? Y me dieron una puntuación más baja, ¿vale? Pero a lo mejor yo sí que estaría realizando el servicio como dije y él no. Claro. No, pero si además es que el tema es muy sencillo. Tienes que cumplir una serie de condiciones, si no fuera. O sea, si es que es así de simple. Es que realmente la puntuación que sacó fue porque tenía
tenía más frecuencias, porque tenía mejores autobuses, porque daba más servicios al ciudadano. Y se ha convertido en todo lo contrario. Claro, pero para eso, como bien dices, están los ayuntamientos, están las diputaciones, que son las que tendrían que elevar la voz. Y está el propio ministerio. Está el propio ministerio. Es un tema de darnos lo que estamos pagando. Porque claro, el tema no lo paga el ministerio, es que lo pagamos nosotros. Es que cuando se habla de que alguien paga algo, de que un estamento paga algo, no es el estamento, somos nosotros. No. Claro. No, pero sí es peor aún, porque el ministerio no está pagando a ISA. No le está pagando. El ministerio le está dejando explotar una concesión. Ajá. ¿Vale? O sea, encima ISA tiene que pagar al ministerio por ese, un canon por utilizar sus vías. O sea, esto no son líneas deficitarias que deberían de ser deficitarias y que le deberían de obligar a hacer un tal. Al no ser deficitarias, ellos han dicho que iban a hacer tantas frecuencias, con tantas paradas, con tantos días, con diferentes calendarios y paradas, y no lo cumplen. Entonces, es el ministerio el que debería exigir que cumpla lo que se ha acordado. Exactamente. Y si no, fuera y se vuelve a sacar a concurso y que entre alguien. Claro, porque la gente ya tiene... La verdad es que rasquemos donde rasquemos, está todo mal. Y además a mí lo que más rabia me da y lo que más pena me da es que en ningún momento existe aquello de la responsabilidad. O sea, se supone que tú tienes que cumplir con una serie de pautas y si no, fuera. Es que hay tantas cosas. ¿Cómo ves? Yo qué sé, ¿te hace ilusión? Yo que sé, es que estamos en una situación tan complicada para todos que, no lo sé, necesitamos cualquier rayo de luz. ¿Tú crees que esto de la vacuna nos va a ayudar en algo? Hombre, está claro. Yo creo que sí. ¿Llegará a tiempo, antes de que tengamos toda la ruina, llegará a tiempo? A ver, para muchas empresas no. Para muchas empresas ya no tienen capacidad, ya han gastado todos sus ahorros y ya no podrán. Pero para otras entiendo que sí, que bueno, que dentro de todo hay futuro. A largo plazo, ¿vale? Yo no creo que esto sea inminente ni mucho menos, pero creo que para que en el 2021 empezará a remontar, evidentemente. Tiene que empezar a remontar sí o sí. ¿Tú crees que las ayudas, la historia, lo que están diciendo, tú crees que va a llegar a las empresas pequeñas o se va a quedar en las empresas grandes, como ocurre la mayoría de las veces? Perdona, no te he entendido. No, que digo que el tema de las ayudas, estamos siempre con el dinero que viene de Europa, ¿qué se va a hacer? Sí. La verdad es que todavía ni siquiera se sabe qué se va a hacer con ello, ni lo que va a llegar, ni si va a llegar. Pero ¿tú temes que al final se queden en las empresas grandes y realmente a las empresas medianas y las empresas pequeñas nos quedemos viéndolas venir? Pues mira, totalmente. No, yo no voy a contar con nada de subvenciones. No, yo creo tampoco. No voy a contar con nada de subvenciones porque esto solo era para el absurdo que el político cree conveniente. El otro día hablaba con una alcaldesa de un pueblo, decía, no, es que me han dado por esto del COVID para arreglar no sé qué. Digo, pero quieren dejar de tirar dinero, por Dios. Sí. Que están haciendo pan para hoy, hambre para mañana. Sí, verdad. Y a las empresas de alguna forma, a las pequeñas empresas, incluso a los trabajadores. Directamente a los trabajadores. Sí, la verdad es que sí. Pero que para que muevan economía. No. Pero lo que no se puede hacer es para los ayuntamientos, venga, esta farola que la tengo un poco... Pero esto... Sí, que no es el momento, no es el momento de la farola. No tienen ni puta idea de cómo solucionar y salir para adelante. No, la verdad es que suena el chiste. Es como el otro día, un convenio políticos con los sindicatos para que a partir... Hola. ¿Yolanda? Indefinidos. Espera, que no lo hemos oído, lo del convenio. Espera, no lo hemos oído. Se ha cortado. ¿Qué ha dicho del convenio de los sindicatos? Que se ha cortado momentáneamente. Sí, que ha salido una noticia que para incentivar el contratación indefinida, sí, a partir de mayo del 2021 a personas, o sea, contrataciones se incentivarán pues hasta con 4.000 euros y 6.000 euros. Pero vamos a ver, lo que yo necesito es llegar a mayo del 2021. Claro. Y lo que necesito es
llegar con toda mi plantilla. Claro. Es casi de fácil. Es que yo ahora mismo me está costando mantener a mi plantilla. No, claro. Porque es que... no tengo trabajo. Claro. Entonces, señores, incentiven que a mi plantilla, a la plantilla de todas las empresas. Sí, porque además, como bien dices, es que a mayo no se llega. Y las medidas A tienen que mayo ser para allá, llegamos. no para mayo. No, en mayo voy a crear un nuevo puesto de trabajo. Está claro que Pero no. ¿estamos tontos? Sí. Entonces, yo no creo en las subvenciones, yo no creo que No, mi tampoco. empresa la vaya a salvar el Estado, ni la Administración, ni Diputación, ni nadie. No, la va a salvar. La salvará los currantes y las personas que la formamos. Y es así. Pero por lo menos que nos dejen trabajar, ¿sí? Con eso tampoco pedimos tanto. Claro, el problema es que no nos están dejando trabajar. Ese era el problema. A mayores. Es que es una ruina, pero bueno. No me quiero enfadar más. No vamos a enfadarnos, que estamos empezando la semana y ya tendremos tiempo para llegar al viernes absolutamente cabreados. Yolanda Bayo, gerente de Autocales Bayo, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Un placer, chicos, muchas gracias. Un beso, ¿qué Yolanda. te iba a decir? En cuanto tenga más avanzada la encuesta, cuando tenga no sé qué, cualquier Perfecto. cosa que quieras que contemos, nos lo dices, que estamos locos por hacerlo, ¿vale? Venga, genial, muchísimas gracias. Ánimo y a seguir luchando. Un beso, Yolanda. Muy bien. Un besote. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Sabemos a rosquilla y a miel, a vino, cerveza y gaseosa. Sabemos que a ratos eres de tomate y berenjena y a ratos de jamón, chorizo y buen queso. Sabemos a capricho, delicia o trigo limpio. Sabemos que siempre te sabemos bien. Somos naturales, artesanos y auténticos. Somos Alimentos de Segovia. Nuestras costumbres y nuestros valores, nuestro alimento. Diputación de Segovia. Bueno, pues al final tenía razón Yolanda, ya no vamos a enfadarnos más, nos hemos enfadado con la economía, nos hemos enfadado con la energía, y seguimos sin tener un sitio de tomarnos una cervecita, ni un café, ni un nada, seguimos así. Nada, de hecho estaba viendo una noticia, me estaba riendo por lo anecdótico, pero de risa no tiene nada. Y decían que en Segovia que la movilidad en la ciudad que acusa más el cierre de bares que el toque de queda. No, sé que el toque de queda es una imbecilidad, si no puedo ir a ningún lado, No, ¿qué toque de queda? Exactamente, o sea, me río por eso, pero claro, lo que no se dan cuenta es lo que va detrás, porque aparentemente la noticia dice, bueno, es que aquí todo el mundo quiere estar en el bar. No, señores, es que el bar mueve a muchas familias, mueve muchos sectores, mueve el consumo, mueve la movilidad entre todas las personas. Es que el que va a comer, va a trabajar no sé dónde, de paso come y de paso se toma una cerveza o un café, y a su vez detrás hay mucha gente que trabaja. A mí lo que me parece una tontería manifiesta, y además me parece casi hasta ofensivo, es un toque de queda a las 10 de la noche. Me parece Es que algo, es ridículo. Además de... En fin, esto es como el mus, que al no saber jugar, pues envidar, ¿no? Pues sí, bueno, pero están en unos puestos que vuelvo a decir lo de antes, que es responsabilidad, saber hacer, y si no fiarse de los demás. Habría que analizar, pero vamos, que no vamos a enfadar ni nada de esto, habría que analizar cómo se han llegado a determinados puestos. Pero bueno, esa es otra, claro. Esa es otra. ¿Por méritos? ¿Por méritos a los ciudadanos? No, por bagaje anterior, por saber de lo que es una empresa, saber lo que gestionar, o por trabajar simplemente en un partido desde que salieron los dientes. Eso sí, porque son un grupito de amiguetes. Que no vamos más, que poco a poco tenemos la esperanza, por supuesto, en las vacunas, no en todos estos, que al final pues será por el milagro americano o el milagro extranjero, como lo que estamos acostumbrados, y bueno, pues poco a poco iremos saliendo. Cuídense mucho. Tengan precaución, que del bicho los primeros que tenemos que ayudarnos somos nosotros, porque de todos estos nos podemos fiar poco. Vicky Báñez, que muchísimas gracias, que es un placer. Hasta el próximo día igualmente. Claudia, muchísimas gracias. Y amigos, les agradezco la paciencia de aguantarnos todos los días. Un abrazo fuerte de Ezequiel Triña, que mañana a las 11 aquí estaremos otra vez. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.